«Lárgate de aquí, miserable». El grito de don Ignacio atravesó el aire caliente de la tarde como un látigo. Sus palabras rebotaban contra los muros de piedra de la hacienda mientras señalaba con desprecio absoluto al anciano que apenas lograba mantenerse erguido frente al portón de hierro forjado. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás escuchando. Nos encanta saber que esta comunidad crece por toda Latinoamérica. Y si esta historia toca tu corazón, si crees que la bondad merece ser recompensada, presiona el botón de me gusta y suscríbete ahora mismo. Cada suscripción es una luz de esperanza en un mundo que tanto la necesita. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estas historias que restauran la fe en la humanidad. El sol del mediodía caía implacable sobre la región, convirtiendo cada piedra en un carbón ardiente. El anciano, vestido con ropas raídas que alguna vez fueron blancas, se tambaleaba peligrosamente. Su rostro curtido por incontables años mostraba surcos profundos, y sus manos temblorosas se aferraban a un bastón que parecía tan frágil como él mismo. «Por favor, señor», suplicó el viejo con voz quebrada por la sed. «Solo un poco de agua. Llevo caminando desde el amanecer y mis fuerzas...» «¿Agua?». Don Ignacio soltó una carcajada cruel que heló la sangre de quienes la escucharon. «¿Crees que mantengo esta hacienda para dar caridad a vagabundos como tú? Roberto, Patricio, traigan los perros. Vamos a enseñarle a este parásito que aquí no regalamos nada». Los trabajadores intercambiaron miradas incómodas. Conocían demasiado bien el temperamento de su patrón, un hombre que había construido su imperio sobre la espalda de los más débiles, sin mostrar jamás una pizca de compasión. Roberto, un hombre de mediana edad con cicatrices en las manos producto de años de trabajo duro, bajó la cabeza y caminó lentamente hacia los corrales donde aguardaban dos mastines enormes. Desde la ventana de la cocina de la casa principal, Teresa observaba la escena mientras sus manos enrojecidas por el agua caliente y el jabón áspero se detenían sobre el montón de platos sucios. Sus ojos color miel se llenaron de lágrimas al ver la crueldad que se desarrollaba frente a ella. A sus 34 años, Teresa conocía demasiado bien lo que significaba la vulnerabilidad, la desesperación de no tener a dónde ir. Hacía apenas 6 meses que había enviudado. Su esposo, Rodrigo, había trabajado como cuidador de los establos de don Ignacio durante casi una década. Un hombre bueno, trabajador, que nunca se quejaba de las largas jornadas ni del salario miserable. Pero una tarde, mientras reparaba el techo de uno de los graneros, una viga podrida cedió bajo su peso. La caída le costó la vida instantáneamente, dejando a Teresa sola con 5 hijos pequeños y sin un centavo para sus nombres. Don Ignacio no ofreció condolencias ni compensación alguna. Simplemente apareció en el funeral, observó desde lejos con expresión impasible y al día siguiente envió a uno de sus capataces con un mensaje frío. Tenían una semana para abandonar la pequeña vivienda que ocupaban en los terrenos de la hacienda. Teresa recordaba perfectamente ese momento de pánico absoluto. Con 5 bocas que alimentar y sin familia que pudiera ayudarla, se había arrodillado frente a don Ignacio, suplicando entre lágrimas que le permitiera quedarse. «Por favor, señor, puedo trabajar. Haré lo que sea necesario. Limpiaré, cocinaré, lavaré. Solo necesito un techo para mis hijos». Don Ignacio la había observado con esos ojos fríos, calculadores, que parecían pesar el valor de cada ser humano como si fueran mercancía. «Está bien», había dicho finalmente. «Puedes quedarte, pero trabajarás desde antes del amanecer hasta que yo lo ordene. Te encargarás de la limpieza de la casa principal, la cocina, la ropa de toda mi familia. Y a cambio, tú y esos mocosos tendrán un lugar donde dormir y las sobras de nuestra comida». No había mencionado salario alguno. Teresa había aceptado porque no tenía alternativa. Desde entonces, sus días comenzaban a las 4 de la mañana y terminaban pasada la medianoche. Sus manos, que alguna vez fueron suaves, ahora estaban ásperas y agrietadas. Su espalda dolía constantemente por cargar cubetas de agua, por fregar pisos de rodillas,
por lavar montañas interminables de ropa. Pero lo peor no era el trabajo físico extenuante. Lo peor eran las miradas de don Ignacio, la forma en que sus ojos la seguían cuando cruzaba una habitación. Los comentarios velados sobre lo joven que era para ser viuda, sobre lo sola que debía sentirse por las noches. Las veces que entraba a su pequeña habitación sin avisar, con excusas sobre revisar que todo estuviera en orden, mientras sus ojos recorrían cada rincón con intenciones que Teresa prefería no contemplar. Una mujer sola con 5 hijos, le había dicho una noche, bloqueando la puerta mientras ella intentaba retirarse después de servir la cena. Es una situación difícil, Teresa, pero yo podría hacer que fuera más llevadera, si fueras más agradecida. Teresa había sentido el estómago revolverse, pero mantuvo la compostura. Soy muy agradecida por el techo que nos da don Ignacio, y demuestro mi gratitud trabajando cada día lo mejor que puedo. Él había sonreído de una manera que no llegaba a sus ojos. Ya veremos cuánto dura esa actitud digna cuando tus hijos tengan hambre. Y cumplía sus amenazas sutiles. Cuando Teresa rechazaba sus insinuaciones, las raciones de comida disminuían. Están comiendo demasiado para ser huéspedes de caridad, decía, o aumentaba las tareas imposibles. Quiero que toda la casa brille como un espejo para mañana, o buscaré a alguien más eficiente. Ahora, mientras observaba al anciano tembloroso frente al portón, Teresa vio en él un reflejo de su propia vulnerabilidad. Vio a alguien a merced de la crueldad de un hombre poderoso, alguien sin defensas, sin opciones, y algo dentro de ella, algo que ni siquiera meses de humillación habían logrado quebrar, se encendió como una llama. Sus hijos estaban en el pequeño cuarto que compartían en la parte trasera de la propiedad. Valentina, de 12 años, cuidaba de sus hermanos menores mientras Teresa trabajaba. La niña había madurado demasiado rápido, asumiendo responsabilidades que no le correspondían a su edad. Diego, de 10 años, intentaba ser el hombre de la familia, ayudando en todo lo que podía. Camila, de 9, era sensible y observadora, captando cada tensión, cada miedo no expresado. Mateo, de 6 años, aún conservaba algo de la inocencia de la infancia, y la pequeña Isabela, de apenas 4 años, era el rayo de luz que mantenía a Teresa luchando cada día. Si intervenía ahora, si desafiaba a don Ignacio públicamente, perdería todo. El techo sobre sus cabezas, la poca comida que recibían, la única estabilidad que había logrado construir sobre ruinas. Sus hijos terminarían en la calle, quizás separados si ella no lograba mantenerlos juntos. Pero mientras veía a Roberto acercarse con los perros gruñendo, mientras el anciano retrocedía aterrorizado, Teresa supo que había cosas más importantes que la seguridad material. Había lecciones que sus hijos necesitaban aprender, valores que no podía traicionar sin perder su alma en el proceso. Dejó caer el trapo de cocina que sostenía y corrió hacia la puerta. Teresa atravesó el patio a toda velocidad, su delantal aún mojado golpeando contra sus piernas. El corazón le martillaba en el pecho, no por el esfuerzo físico, sino por la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Cada paso la acercaba más a cruzar una línea de la que no habría retorno. «Don Ignacio, espere». Su voz salió más fuerte de lo que esperaba, sorprendiéndola incluso a ella misma. El hacendado se volvió lentamente, su rostro transformándose de sorpresa a furia en cuestión de segundos. Los perros, ya liberados de sus correas, se habían detenido momentáneamente ante el nuevo sonido, sus gruñidos resonando amenazantes en el aire cargado de tensión. «¿Qué demonios crees que estás haciendo, Teresa?» La voz de don Ignacio era peligrosamente baja, el tipo de calma que precedía a las tormentas más violentas. «¿Acaso te di permiso para abandonar tus tareas?» Teresa se interpuso entre los perros y el anciano, sus brazos extendidos en un gesto protector que parecía ridículo, dada su contextura delgada frente a los animales. «Por favor, señor. Es solo un hombre mayor que necesita agua. No puede hacerle daño a nadie». Los trabajadores que presenciaban la escena contuvieron el aliento. Nunca nadie había desafiado a don Ignacio tan abiertamente, y mucho menos alguien en una posición tan vulnerable como Teresa. Roberto intercambió una mirada preocupada con Patricio, ambos sabiendo que esto no terminaría bien.
Don Ignacio avanzó hacia Teresa con pasos medidos, cada uno calculado para intimidar. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, su voz se convirtió en un siseo venenoso que solo ella podía escuchar claramente. ¿Te atreves a contradecirme? ¿Tú, una viuda sin un peso que vive de mi caridad? Teresa sintió las piernas temblar, pero mantuvo su posición. No olvido mi lugar, don Ignacio, pero tampoco puedo olvidar lo que mi esposo me enseñó sobre tratar a las personas con dignidad. La mención de Rodrigo fue como arrojar gasolina al fuego. El rostro de don Ignacio se puso rojo. Tu esposo era un tonto sentimental que murió por su propia incompetencia, y tú estás a punto de seguir su ejemplo de estupidez. Se acercó aún más, su aliento caliente contra el rostro de Teresa. Piensa muy bien lo que estás haciendo. Piensa en esos 5 mocosos que dependen de ti. ¿Dónde dormirán esta noche si te echo? ¿Qué comerán? ¿Quién los protegerá? Cada palabra era un golpe directo a sus miedos más profundos. Teresa sintió las lágrimas acumularse en sus ojos, pero parpadeó rápidamente para contenerlas. No le daría la satisfacción de verla llorar. Si ese es el precio de mi conciencia, dijo con voz temblorosa pero firme, entonces lo pagaré. Pero no voy a permitir que lastime a este hombre indefenso. Ya ha sufrido suficiente bajo este sol. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso los perros parecieron sentir la tensidad del momento, sus gruñidos reduciéndose a jadeos expectantes. Don Ignacio estudió el rostro de Teresa como si la viera por primera vez, buscando algún signo de debilidad, alguna grieta en su determinación. Muy bien, dijo finalmente, su voz goteando veneno. Si tanto te importa este desperdicio humano, entonces llévatelo. Pero no vuelvas. Tú y tus bastardos tienen hasta el anochecer para recoger sus porquerías y largarse de mi propiedad. Y si alguna vez te veo cerca de aquí nuevamente, no serán los perros los que tengas que temer. Se volvió hacia los trabajadores que observaban. ¿Qué miran? ¿Quieren unirse a esta idiota en la calle? Vuelvan al trabajo. Los hombres se dispersaron rápidamente, aunque más de uno lanzó miradas de simpatía hacia Teresa. Don Ignacio escupió al suelo cerca de sus pies y se alejó hacia la casa principal, sus pisadas pesadas resonando su furia contenida. Teresa se quedó inmóvil por un momento, procesando lo que acababa de suceder. Había perdido todo: el techo, la comida, la única seguridad que tenía para sus hijos. El peso de esa realidad amenazaba con aplastarla, pero el gemido débil del anciano la devolvió al presente. Se arrodilló junto a él quien se había dejado caer al suelo, exhausto por el miedo y el agotamiento. «Venga, señor, lo ayudaré». El hombre levantó la vista hacia ella, sus ojos nublados por la edad pero sorprendentemente penetrantes. «¿Por qué?» «Has perdido todo por mí, una completa desconocida». «Porque es lo correcto», respondió Teresa simplemente, pasando el brazo del anciano sobre sus hombros para ayudarlo a levantarse. «Y porque quiero que mis hijos aprendan que hay cosas más importantes que la seguridad cuando ésta viene al precio de nuestra humanidad». El camino de regreso a su pequeña habitación se sintió interminable. El anciano apenas podía caminar, deteniéndose cada pocos pasos para recuperar el aliento. Teresa sentía cada minuto que pasaba como una cuenta regresiva hacia el momento en que tendría que enfrentar a sus hijos y decirles que habían perdido su hogar. Cuando finalmente llegaron al modesto cuarto que había sido su refugio durante los últimos 6 meses, encontró a sus 5 hijos jugando tranquilamente. Valentina había organizado un juego con piedras y palos para mantener entretenidos a los más pequeños. Al ver entrar a su madre con el anciano, todos se pusieron de pie de inmediato. «Mamá, ¿qué pasó?» Valentina fue la primera en hablar, sus ojos de 12 años demasiado sabios para su edad, captando inmediatamente que algo andaba mal. Teresa ayudó al anciano a sentarse en la única silla que tenían, una pieza destartalada que habían rescatado de la basura. «Niños, este señor necesita nuestra ayuda. Está muy cansado y tiene sed». Diego, el de 10 años, corrió inmediatamente a buscar el pequeño cántaro de agua que guardaban. «Aquí, señor, no es mucha, pero es fresca». El anciano tomó el agua con manos temblorosas, bebiendo lentamente
mientras los 5 niños lo observaban con curiosidad, mezclada con preocupación. Camila, la de 9 años, se acercó tímidamente y tocó el brazo de su madre. «Mamá, ¿estás llorando?» Teresa se dio cuenta de que las lágrimas que había contenido frente a don Ignacio ahora rodaban libremente por sus mejillas. Se arrodilló para estar al nivel de sus hijos, reuniéndolos a todos cerca de ella. «Niños, tengo que contarles algo importante», comenzó su voz quebrándose. «Ayudé a este señor, pero eso hizo enojar mucho a don Ignacio. Nos ha pedido que nos vayamos». El silencio que siguió fue devastador. Mateo, de 6 años, fue el primero en romperlo. «¿A dónde vamos a ir, mami?» «No lo sé todavía, mi amor», admitió Teresa, abrazándolos a todos. «Pero vamos a estar juntos, y eso es lo más importante». Isabela, la pequeña de 4 años, se aferró al cuello de su madre. «¿Vamos a tener hambre?» Antes de que Teresa pudiera responder, Valentina habló con una madurez que partió el corazón de su madre. «Estaremos bien. Mamá siempre nos cuida, y papá nos está cuidando desde el cielo, ¿verdad?» Teresa asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Miró a sus 5 hijos, sus rostros reflejando miedo, pero también confianza inquebrantable en ella, y supo que había tomado la decisión correcta. Prefería que crecieran sin techo pero con valores, que en una casa construida sobre la complicidad con la crueldad. El anciano, que había observado toda la escena en silencio, habló finalmente. «Niños, su madre es una mujer muy valiente». Teresa se secó las lágrimas rápidamente y se puso de pie, su mente ya trabajando en modo de supervivencia. Tenían hasta el anochecer, lo que significaba quizás 3 o 4 horas para reunir sus escasas pertenencias y encontrar algún lugar donde pasar la noche. «Valentina, ayúdame a empacar nuestras cosas», dijo, intentando mantener la voz firme. «Diego, busca las mantas. Camila, reúne los platos y utensilios. Mateo, Isabela, junten sus juguetes». Mientras los niños se movían con eficiencia nacida de la necesidad, Teresa se volvió hacia el anciano. «Señor, primero déjeme atender sus heridas. Después veremos qué hacemos». El hombre la observó con esos ojos penetrantes que parecían ver más allá de la superficie. «No deberías preocuparte por mí. Tú y tus hijos necesitamos recordar quiénes somos», interrumpió Teresa suavemente. «Y quiénes somos es gente que ayuda cuando puede, sin importar nuestra propia situación». Calentó un poco del agua que quedaba y comenzó a limpiar cuidadosamente los pies del anciano. Estaban cubiertos de ampollas reventadas, cortes y suciedad acumulada. Cada toque hacía que el hombre se estremeciera de dolor, pero no se quejaba. Valentina apareció con un trozo de tela limpia que había guardado. «Mamá, podemos usar esto para vendarlo». «Gracias, mi amor». Teresa tomó la tela, sabiendo que era de una de las pocas camisas buenas que les quedaban de su padre. El hecho de que Valentina la ofreciera sin dudarlo le dio fuerzas para continuar. Diego trajo el pequeño frasco de ungüento de hierbas que Teresa preparaba con plantas que recolectaba en sus escasos momentos libres. «¿Esto ayudará, mamá?» «Mucho, hijo, eres muy considerado». Mientras Teresa trabajaba en las heridas del anciano, Camila se sentó junto a él. «¿Le duele mucho, abuelito?» El término cariñoso hizo que el hombre sonriera por primera vez. «Ya no tanto, pequeña. Las manos de tu madre son muy gentiles». Mateo, siempre curioso, preguntó, «¿De dónde viene, señor? ¿Tiene familia?» «He viajado mucho», respondió el anciano vagamente. «Y en cuanto a familia, digamos que estoy buscando a las personas correctas». Isabela, la más pequeña, le ofreció su única posesión preciada, una muñeca de trapo que su padre le había hecho antes de morir. «Tenga, para que no esté triste». El anciano tomó la muñeca con manos temblorosas, sus ojos brillando con emoción. «Es muy hermosa, pero creo que ella necesita quedarse contigo para cuidarte». La niña asintió solemnemente y recuperó su tesoro, pero se quedó sentada junto al anciano, su pequeña mano descansando en su rodilla en un gesto de consuelo. Teresa terminó de vendar los pies del hombre y se sentó sobre sus talones, exhausta física y emocionalmente. Miró alrededor de su pequeña habitación, calculando mentalmente qué podían llevar
¿Y qué tendrían que dejar atrás? No era mucho. Algunas mantas, ropa remendada, unos pocos platos, la foto enmarcada de Rodrigo que Valentina ya había empacado cuidadosamente. «Mamá», Diego se acercó tímidamente. «Encontré esto». Extendió su mano mostrando algunas monedas que había estado guardando. «Es de cuando ayudé a don Roberto a cargar leña. Dijo que me lo había ganado». Teresa sintió que su corazón se partía y se llenaba de orgullo simultáneamente. «Guárdalo, hijo. Lo necesitaremos». «¿Cuánto dinero tenemos?», preguntó Valentina con practicidad. Teresa revisó el pequeño saquito donde guardaba sus ahorros. Era patético. Apenas unas pocas monedas que había logrado guardar de las propinas ocasionales que recibía cuando servía en las cenas de don Ignacio. No mucho, pero será suficiente para comprar algo de pan y quizás encontrar un lugar donde dormir esta noche. ¿Y mañana? La voz de Camila era pequeña, asustada. «Mañana Dios proveerá», respondió Teresa con más convicción de la que sentía. «Siempre lo hace». El anciano había estado observando todo en silencio. Ahora habló, su voz más fuerte que antes. «Teresa, ¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto, señor». «¿Por qué lo hiciste? Sabías lo que perderías, tenías que saberlo, y aún así me defendiste». Teresa se sentó en el suelo, sus hijos reuniéndose a su alrededor como pollitos, buscando el calor de su madre. «Porque cuando mi esposo murió, me sentí exactamente como usted se veía hoy, vulnerable, asustada, a merced de alguien más poderoso. Don Ignacio me dio un techo, sí, pero cada día me recordaba que era un favor que podía retirar en cualquier momento. Me hacía sentir pequeña, sin valor, como si mi vida y la de mis hijos no importaran». Su voz se quebró ligeramente. «Y hoy, cuando lo vi a usted allí, vi mi propio reflejo. Vi a alguien que solo necesitaba un poco de compasión, un poco de humanidad básica. Y pensé en mis hijos, en qué tipo de personas quiero que sean». Se volvió para mirar a cada uno de sus 5 hijos. «Quiero que sepan que hay cosas más importantes que la seguridad material. Quiero que entiendan que la dignidad humana no se negocia, no importa el precio. Porque si les enseño a cerrar los ojos ante el sufrimiento de otros por conveniencia, ¿qué clase de adultos serán?». Valentina abrazó a su madre. «Hiciste lo correcto, mamá. Papá estaría orgulloso. Tu padre siempre decía que la verdadera riqueza está en poder mirarse al espejo sin vergüenza». Teresa acarició el cabello de su hija. «Hoy, cuando ustedes me miren, quiero que vean eso. Quiero que vean a alguien que eligió la bondad sobre la comodidad». El anciano asintió lentamente, una extraña sonrisa jugando en sus labios. «Tus hijos son afortunados de tenerte». «Yo soy la afortunada de tenerlos a ellos», corrigió Teresa. «Ellos son mi razón para seguir adelante cada día». Un golpe fuerte en la puerta los sobresaltó a todos. Teresa se puso de pie rápidamente, su cuerpo instintivamente colocándose entre sus hijos y la puerta. «¿Quién es?» «Soy yo, Roberto». La voz del trabajador sonaba apurada, nerviosa. «Tengo que hablar contigo, Teresa, rápido». Teresa abrió la puerta cautelosamente. Roberto miró por encima de su hombro antes de entrar rápidamente. «No tengo mucho tiempo. Don Ignacio está en la casa principal, pero pronto vendrá a asegurarse de que te hayas ido. Lo sé, estamos empacando». Roberto sacó algo de su bolsillo, un pequeño envoltorio con comida. «Es lo que pude guardar de la cocina. Pan, algo de queso, unas frutas. No es mucho, pero...». «Roberto, no puedes hacer esto». Teresa intentó rechazarlo. «Si don Ignacio se entera...». «Que se entere». El hombre puso el paquete en sus manos firmemente. «Lo que hiciste hoy fue valiente. Todos lo vimos. Y muchos de nosotros hemos querido hacer lo mismo durante años, pero no tuvimos el coraje». Se volvió hacia los niños. «Cuiden a su madre. Es una mujer especial». Antes de que Teresa pudiera agradecerle, Roberto ya había salido, cerrando la puerta tras él. Ella se quedó mirando el paquete de comida, las lágrimas volviendo a sus ojos. Incluso en la oscuridad había luz. Incluso cuando todo parecía perdido, la bondad encontraba la manera de manifestarse. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte.
tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras que en cualquier otra circunstancia Teresa habría encontrado hermosos. Ahora, cada minuto que pasaba era un recordatorio de que pronto oscurecería y no tenían dónde ir. «Ya está todo empacado, mamá», anunció Valentina, señalando los 2 bultos modestos que contenían todas sus posesiones terrenales. Era deprimente ver toda una vida reducida a tan poco. Teresa miró al anciano, quien había estado descansando en la silla. A pesar del agua y la atención a sus heridas, seguía viéndose frágil. «Señor, ¿tiene algún lugar donde ir? ¿Familia que podamos contactar?» El hombre negó con la cabeza lentamente. «No te preocupes por mí. Ya has hecho más que suficiente, más de lo que nadie ha hecho en mucho tiempo». «No puedo dejarlo aquí», protestó Teresa. «Don Ignacio podría... Iré con ustedes», dijo el anciano con una firmeza sorprendente. «Al menos hasta que encontremos un lugar seguro». Diego ayudó al hombre a ponerse de pie, ofreciéndole su hombro como apoyo. El gesto simple hizo que el anciano sonriera. «Eres un buen muchacho, tu padre te enseñó bien. Mi papá decía que los hombres de verdad protegen a los que no pueden protegerse solos», respondió Diego con orgullo. Teresa sintió una punzada en el corazón. Rodrigo había sido un hombre extraordinario, trabajador y bondadoso hasta el final. Sus hijos habían heredado lo mejor de él, y ella estaba determinada a mantener viva esa herencia sin importar las circunstancias. Tomó los 2 bultos, distribuyó algunas cosas entre Valentina y Diego y cargó a Isabela en su cadera. Camila y Mateo caminaban cerca, aferrados a su falda. El anciano se apoyaba en Diego, moviéndose lentamente pero con determinación. Salieron de la pequeña habitación que había sido su hogar, cerrando la puerta tras ellos por última vez. Teresa no miró atrás. Si lo hacía, sabía que se derrumbaría, y no podía permitirse ese lujo frente a sus hijos. Atravesaron el patio trasero de la hacienda, evitando la casa principal, donde don Ignacio seguramente los observaba desde alguna ventana, saboreando su victoria. Algunos trabajadores los vieron pasar, sus rostros mostrando simpatía pero también alivio de que no fueran ellos los que se marchaban. Cuando llegaron al portón principal, el mismo por donde el anciano había intentado entrar horas antes, Teresa se detuvo un momento. Más allá de esas puertas de hierro estaba lo desconocido, la incertidumbre absoluta, pero también estaba la libertad de la tiranía de don Ignacio, de sus miradas lascivas, de sus amenazas constantes. «Mamá», la voz de Valentina la sacó de sus pensamientos. «¿Estás bien?» Teresa asintió cuadrando los hombros. «Sí, mi amor, estoy bien. Vamos». Cruzaron el umbral juntos, los 6 y el anciano, adentrándose en el camino polvoriento que llevaba al pueblo más cercano. Estaba a varios kilómetros de distancia, demasiado lejos para llegar antes del anochecer con los niños pequeños y el anciano herido. Habían caminado apenas media hora cuando Isabela comenzó a quejarse. «Mami, estoy cansada. Me duelen los pies». Teresa la cambió de cadera, aunque sus propios brazos ya temblaban por el esfuerzo. «Lo sé, mi cielo. Pronto descansaremos». ¿Pero dónde? El paisaje a su alrededor era mayormente terreno abierto, campos que pertenecían a diferentes hacendados. No podían simplemente acampar en cualquier lugar sin arriesgarse a ser expulsados nuevamente o algo peor. El anciano, notando su angustia, habló. «Hay un bosquecillo más adelante, junto al arroyo. Podríamos pasar la noche allí. Al menos tendremos agua fresca». Teresa dudó. Pasar la noche a la intemperie con 5 niños pequeños no era ideal, pero tampoco tenía muchas opciones. «¿Estás seguro? ¿Conoce el área?» «He viajado mucho por estos caminos», respondió el hombre. «Conozco lugares seguros». No tenían alternativa. Teresa asintió y siguieron caminando. Mateo comenzó a quedarse atrás, sus piernas cortas luchando por mantener el ritmo. Diego, sin que nadie se lo pidiera, tomó la mano de su hermano menor y lo ayudó a continuar. «Cuéntanos una historia, mamá», pidió Camila, como las que papá solía contar. Teresa tragó el nudo en su garganta. Rodrigo había sido un contador de historias maravilloso.
capaz de transformar los momentos más ordinarios en aventuras épicas. ¿Qué tipo de historia quieres escuchar? Una donde todo sale bien al final, respondió la niña con una sabiduría que rompió el corazón de Teresa. Está bien, Teresa comenzó, su voz adoptando el tono melodioso que usaba para los cuentos. Había una vez una familia de pájaros que perdió su nido en una tormenta terrible. Mientras caminaban por el camino polvoriento, con el sol poniéndose lentamente, Teresa tejió una historia sobre resiliencia, sobre encontrar nuevos hogares, sobre cómo las familias que se mantienen unidas pueden superar cualquier adversidad. Los niños escuchaban absortos, olvidando momentáneamente su cansancio y miedo. El anciano también escuchaba, una expresión indescifrable en su rostro. De vez en cuando asentía, como si la historia confirmara algo que ya sabía. Cuando llegaron al bosquecillo que el anciano había mencionado, la oscuridad ya comenzaba a caer. Era un lugar pequeño pero acogedor, con árboles que proporcionaban algo de cobertura y el sonido relajante del arroyo cercano. «Aquí estaremos bien», dijo el anciano, señalando un área relativamente plana bajo un árbol grande, protegidos del viento y cerca del agua. Teresa depositó a Isabela en el suelo y comenzó a extender las mantas que habían traído. No eran suficientes para todos, pero se las arreglarían. Siempre se las arreglaban. Valentina y Diego fueron al arroyo a llenar el pequeño recipiente de agua que habían traído. Camila ayudó a su madre a organizar el espacio, mientras Mateo recolectaba ramitas secas, aunque no tenían forma de hacer fuego. El anciano se sentó contra el árbol, observando cómo esta familia trabajaba junta con una coordinación nacida de la necesidad y el amor mutuo. Cuando los niños regresaron con el agua, Teresa desenvolvió el paquete que Roberto les había dado. «Vamos a cenar», anunció, intentando sonar alegre. Dividió el pan en 7 porciones pequeñas, el queso en pedazos diminutos, las frutas cuidadosamente racionadas. Era apenas suficiente para calmar el hambre, pero era lo que tenían. «Señor», Teresa le ofreció la porción más grande al anciano. «Usted necesita recuperar fuerzas». El hombre negó con la cabeza. «Denle más a los niños, yo estoy bien». «No discuta», Teresa insistió gentilmente. «Ya hemos perdido suficiente hoy. Al menos déjeme hacer esto». El anciano aceptó finalmente, sus ojos brillando con emoción. Comieron en silencio, cada bocado saboreado como si fuera un banquete. Isabela se quedó dormida antes de terminar su porción, acurrucada en el regazo de su madre. Cuando terminaron, Teresa organizó a los niños para dormir. Valentina, Diego y Camila compartirían una manta. Mateo se acurrucaría con Isabela bajo otra. Teresa planeaba mantenerse despierta, vigilante, pero el anciano insistió en que descansara. «Yo haré guardia», dijo. «Tú has hecho suficiente por hoy. Descansa». Teresa quería protestar, pero el agotamiento la venció. Se acostó junto a sus hijos más pequeños, su cuerpo finalmente cediendo al cansancio acumulado de meses de trabajo extenuante y el estrés emocional del día. Antes de quedarse dormida, susurró una oración. «Rodrigo, si puedes escucharme, cuida de nosotros. No sé qué vamos a hacer, pero confío en que encontraremos el camino». Durante la noche, mientras Teresa y los niños dormían, el anciano permaneció despierto. En la oscuridad, sacó un pequeño teléfono satelital que había mantenido oculto y envió un mensaje breve. «La encontré. Preparen todo para mañana al amanecer». Guardó el dispositivo y volvió a su papel de anciano vulnerable, pero una sonrisa de satisfacción jugaba en sus labios. Teresa despertó con los primeros rayos del sol filtrándose entre las hojas. Por un momento, desorientada, no recordó dónde estaba. Luego la realidad la golpeó como un balde de agua fría. Estaban sin hogar, durmiendo bajo un árbol, con apenas comida para el día siguiente. Se incorporó cuidadosamente para no despertar a los niños y miró a su alrededor. El anciano no estaba. Un momento de pánico la invadió. ¿Se habría ido durante la noche? ¿Le habría pasado algo? Se puso de pie rápidamente, su corazón latiendo acelerado, y entonces lo vio. Estaba de pie junto al arroyo, su silueta recortada contra la luz del amanecer. Pero había algo diferente en él.
Su postura era más erguida, más firme. Ya no se apoyaba en el bastón que había usado el día anterior. Teresa se acercó silenciosamente, sin querer perturbarlo. Cuando estuvo más cerca, el hombre habló sin voltear. «Buenos días, Teresa. Es un amanecer hermoso, ¿no crees?» «Sí, lo es», respondió ella, aunque la belleza del momento estaba teñida por la ansiedad de no saber qué harían. «¿Cómo se siente? ¿Descansó bien?» El anciano se volvió hacia ella, y Teresa notó algo extraño en sus ojos. Parecían más claros, más penetrantes, como si una niebla se hubiera disipado. «Descansé mejor de lo que he descansado en mucho tiempo. Gracias a ti y a tus hijos. No tiene que agradecernos, cualquiera habría hecho lo mismo». «No», el hombre negó con la cabeza firmemente. «No cualquiera. De hecho, muy pocos lo habrían hecho, y esa es precisamente la razón por la que tengo algo importante que decirte». Antes de que pudiera continuar, el sonido de un motor potente interrumpió la tranquilidad de la mañana. Teresa se volvió alarmada hacia el camino, donde una limusina negra y reluciente se acercaba, levantando polvo a su paso. Su primer pensamiento fue que don Ignacio los había seguido, que venía a humillarlos aún más. Instintivamente corrió hacia donde dormían sus hijos, colocándose entre ellos y el vehículo que se aproximaba. El ruido había despertado a los niños, que se incorporaban confundidos y asustados. «Mamá, ¿qué pasa?» Valentina se puso de pie rápidamente, tomando a Isabela en brazos. «No lo sé, mi amor. Quédense detrás de mí». La limusina se detuvo a pocos metros de ellos. Teresa contuvo la respiración cuando un chofer uniformado bajó y abrió la puerta trasera. De ella descendió un hombre elegante de aproximadamente 50 años, vestido con un traje impecable que contrastaba dramáticamente con el entorno rural. «Buenos días», dijo el hombre con una leve inclinación de cabeza, dirigiéndose al anciano. «Todo está listo, como ordenó, señor». Teresa miró confundida del hombre elegante al anciano, sin comprender qué estaba sucediendo. El anciano sonrió gentilmente y se acercó a ella. «Teresa, hay algo que debo confesarte. Mi nombre no es lo que pensabas. Me llamo Eduardo Sandoval, y soy el dueño de las tierras del norte, así como de muchas otras propiedades en esta región y más allá». Teresa parpadeó, incapaz de procesar las palabras. «¿Qué? Pero usted... Ayer estaba disfrazado», explicó Eduardo con calma. «Lo que viste no era un anciano indigente real, sino una prueba, una forma de descubrir el verdadero carácter de las personas cuando creen que nadie importante los está observando». Del automóvil bajó otro hombre con un maletín y ropa limpia. En cuestión de minutos, Eduardo Sandoval se había transformado completamente. Ya no quedaba rastro del anciano andrajoso. En su lugar estaba un empresario distinguido cuya presencia comandaba respeto inmediato. Los niños observaban con ojos muy abiertos, aferrándose a su madre. Teresa sentía que sus piernas apenas la sostenían. «No entiendo. ¿Por qué?» «Porque llevo años buscando personas especiales», explicó Eduardo. «Personas con valores auténticos, con bondad genuina que no depende de recompensas o reconocimiento. He aprendido que la única forma de encontrar a esas personas es poniendo a prueba su carácter cuando creen que nadie las ve». Se acercó más a Teresa, su expresión seria pero amable. «Ayer, cuando don Ignacio me humilló y ordenó que sus perros me atacaran, observé las reacciones de todos. La mayoría bajó la mirada, incómodos pero sin hacer nada. Pero tú, una viuda vulnerable con 5 hijos que dependían de ese trabajo, arriesgaste todo para defenderme». Teresa sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. «Yo solo no podía quedarme sin hacer nada». «Exactamente», Eduardo asintió. «No podías, porque tu bondad no es calculada ni condicional. Es parte de quién eres. Y luego me trajiste a tu hogar. Compartiste tu última comida, cuidaste mis heridas, y tus hijos me trataron con una compasión que muchos adultos no poseen». Valentina habló tímidamente. «¿Entonces todo fue una actuación?» «La situación fue creada, sí», admitió Eduardo, «pero las reacciones de las personas fueron completamente reales, y las de ustedes revelaron algo extraordinario».
Se volvió hacia el hombre elegante que había llegado con él. «Gerardo, ¿trajiste los documentos?» «Sí, señor». El hombre abrió su maletín. Eduardo miró a Teresa directamente a los ojos. «Tengo una propuesta para ti, pero primero hay algo que necesito hacer. ¿Confías en mí?» Teresa, todavía procesando todo, asintió lentamente. No entendía completamente qué estaba sucediendo, pero algo en la mirada de Eduardo Sandoval le decía que podía confiar en él. «Entonces ven conmigo», dijo Eduardo. «Trae a tus hijos. Hay algo que quiero mostrarte». Teresa reunió a sus 5 hijos, asegurándose de que cada uno estuviera presentable a pesar de haber dormido bajo las estrellas. Subieron a la limusina, los niños con ojos enormes ante el lujo del interior, asientos de cuero suave, maderas pulidas, una elegancia que nunca habían experimentado. «¿A dónde vamos?», preguntó Teresa mientras el vehículo comenzaba a moverse. Eduardo sonrió misteriosamente. A cerrar un capítulo y abrir otro. El viaje fue corto, pero se sintió eterno. Cuando Teresa reconoció el camino, su corazón comenzó a latir más rápido. Estaban dirigiéndose a la hacienda de don Ignacio. «¿Por qué volvemos aquí?». Su voz tembló ligeramente. «Porque hay asuntos pendientes que resolver», respondió Eduardo simplemente. Cuando la limusina atravesó el portón principal de la hacienda, Teresa vio que había varios automóviles elegantes estacionados en el patio. Don Ignacio estaba allí, vestido con su mejor traje, rodeado de hombres con maletines que claramente eran abogados o notarios. Al ver la limusina, don Ignacio se apresuró a acercarse, su rostro mostrando una mezcla de nerviosismo y avaricia. Claramente esperaba cerrar algún tipo de negocio importante, pero cuando Eduardo Sandoval bajó del vehículo, seguido por Teresa y sus 5 hijos, la expresión de don Ignacio cambió dramáticamente. Pasó de la sorpresa a la confusión, y luego al miedo cuando reconoció a la mujer que había expulsado el día anterior. «Señor Sandoval», balbuceó don Ignacio, «qué honor finalmente conocerlo en persona. Hemos preparado todo para la firma como acordamos por teléfono. Su oferta por mi hacienda es más que generosa y...». Su voz se apagó cuando realmente procesó la presencia de Teresa. «¿Qué hace esta mujer aquí? La despedí ayer por insubordinación». Eduardo Sandoval lo miró con una frialdad que hizo que don Ignacio retrocediera un paso. «Esta mujer, como usted la llama, es exactamente la razón por la que estoy aquí hoy». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los trabajadores de la hacienda, que habían comenzado a reunirse al ver la conmoción, observaban con curiosidad y algo de esperanza. Todos conocían lo que había sucedido el día anterior y muchos habían admirado secretamente el coraje de Teresa. Don Ignacio intentó recuperar la compostura, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Señor Sandoval, no entiendo. ¿Acaso esta mujer le ha dicho algo? Porque debo advertirle que es conocida por inventar historias y...». «Cuidado con lo que dice». La voz de Eduardo cortó el aire como un látigo. «Cada palabra que pronuncie ahora será recordada y tendrá consecuencias». Se volvió hacia los notarios presentes. «Caballeros, ¿están listos para proceder con la transacción?». Uno de los hombres de traje asintió, abriendo su maletín. «Sí, señor Sandoval, todos los documentos están en orden para la compra de esta propiedad». Don Ignacio se relajó visiblemente, su avaricia superando su confusión. «Excelente. Como mencioné en nuestra conversación telefónica, estoy más que dispuesto a vender. El precio que ofreció es justo y...». «El precio sigue siendo el mismo», interrumpió Eduardo. «Una suma más que generosa considerando el estado real de sus finanzas, don Ignacio». «Sí, hice mi investigación. Sé sobre sus deudas, sus malas inversiones, su reputación manchada en los círculos comerciales». El rostro de don Ignacio palideció. «Esas son exageraciones. Mi situación financiera es sólida». «No mienta», Eduardo lo cortó nuevamente. «Ambos sabemos que necesita este dinero desesperadamente. Por eso aceptó mi oferta tan rápidamente cuando llamé hace 2 semanas». Teresa escuchaba todo esto con creciente asombro. Eduardo había planeado esto desde antes de su encuentro como mendigo. Todo había sido cuidadosamente orquestado. Eduardo continuó, su voz firme pero controlada. «Sin embargo,
Ha habido un cambio significativo en los términos de nuestra negociación. ¿Qué? Don Ignacio dio un paso adelante, alarmado. Pero acordamos un precio, sí, y ese precio se mantendrá. Usted recibirá el dinero completo que prometí, suficiente para pagar todas sus deudas y comenzar de nuevo en otro lugar. Eduardo hizo una pausa significativa. Sin embargo, la escritura no se hará a mi nombre. Tomó los documentos que el notario le extendía y se volvió hacia Teresa, quien sostenía a Isabela en su cadera, mientras sus otros 4 hijos se agrupaban a su alrededor. Teresa Méndez, dijo Eduardo con solemnidad, estos documentos te nombran administradora oficial de esta hacienda, con plenos poderes de decisión. Vivirás aquí, la dirigirás como tuya. Y si después de un año demuestras que puedes manejarla con éxito, la propiedad pasará completamente a tu nombre. Pero desde hoy, esta es tu responsabilidad y tu hogar. El mundo pareció detenerse. Teresa sintió que sus piernas cedían, y solo la mano de Valentina en su brazo la mantuvo de pie. ¿Qué? No puede ser. Esto es real. Eduardo sonrió gentilmente. Y es lo que te has ganado con tu bondad, tu sacrificio, tu integridad inquebrantable. No. El grito de don Ignacio resonó por todo el patio. No puede hacer esto, es mi propiedad. No puede simplemente regalársela a esta sirvienta. Eduardo se volvió hacia él con una mirada que podría congelar el fuego. Por supuesto que puedo. Es mi dinero y decido cómo gastarlo. Usted recibirá el pago acordado. Podrá saldar sus deudas y marcharse. Pero esta propiedad, que ha sido un lugar de opresión y crueldad bajo su mando, ahora tendrá una nueva dueña, una que entiende el valor de la dignidad humana. Don Ignacio miró a Teresa con odio puro. Esto es un error. Una mujer sola, especialmente una viuda con 5 mocosos, no puede manejar una hacienda. En menos de un año estará arruinada, y entonces nada, interrumpió Eduardo, porque ella no estará sola. Le proporcionaré un administrador experimentado que la guiará durante el primer año. Yo mismo supervisaré la operación. Y algo me dice que Teresa será una propietaria mucho mejor de lo que usted jamás fue. Se volvió hacia Teresa, quien temblaba, lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Aceptas, Teresa? ¿Aceptas esta responsabilidad y esta oportunidad? Teresa miró a sus 5 hijos. Valentina tenía lágrimas en los ojos, pero sonreía. Diego se veía orgulloso. Camila se aferraba a su falda esperanzada. Mateo e Isabela, aunque no comprendían completamente lo que estaba sucediendo, sentían la importancia del momento. Teresa tragó saliva, su voz apenas un susurro. No sé qué decir. No sé cómo agradecerle. No tienes que agradecerme. Eduardo puso una mano gentil en su hombro. Solo prométeme 3 cosas. Primero, que mantendrás ese corazón noble que demostraste ayer. Segundo, que tratarás a tus trabajadores con la dignidad que don Ignacio nunca les dio. Y tercero, que cuando veas a alguien en necesidad, no dudarás en extender tu mano como lo hiciste conmigo. Lo prometo. Teresa asintió solemnemente. Con todo mi corazón, lo prometo. Los notarios se acercaron con los documentos. Don Ignacio, derrotado pero sin opciones, dada su situación financiera desesperada, firmó con manos temblorosas. Cada trazo de su pluma parecía causarle dolor físico, su rostro contorsionado en una mueca de humillación y rabia. Cuando llegó el turno de Teresa, sus manos también temblaban, pero por razones completamente diferentes. Con la ayuda de los notarios, firmó los documentos que la convertían en propietaria de la hacienda, donde había sido tratada como menos que nada apenas 24 horas antes. Los trabajadores que habían estado observando desde la distancia comenzaron a acercarse. Roberto fue el primero, una sonrisa enorme en su rostro curtido. Teresa, no puedo creerlo, es un milagro. Otros se unieron, felicitándola, algunos con lágrimas en los ojos. Habían sufrido bajo el mando tiránico de don Ignacio durante años, y la idea de tener a alguien como Teresa como patrona les daba esperanza por primera vez en mucho tiempo.
Don Ignacio, viendo que la transacción estaba completa y que había recibido su pago, se acercó a Teresa una última vez. Su voz era venenosa. Disfruta tu momento de gloria, Teresa. Pero recuerda mis palabras. Una mujer sola no puede manejar una operación como esta. Los hombres no te respetarán. Los proveedores te engañarán. En 6 meses estarás rogándome que te compre esta propiedad por una fracción de lo que vale. Teresa lo miró directamente a los ojos, una nueva fortaleza irradiando de ella. Don Ignacio, durante meses, usted usó mi vulnerabilidad como viuda para controlarme, para hacerme sentir pequeña y sin valor. Me hizo creer que dependía de su caridad para sobrevivir. Su voz se hizo más firme. Pero ayer aprendí algo crucial. Mi valor nunca dependió de su opinión. Mi fortaleza nunca vino de su permiso. Y mis hijos aprendieron la lección más importante de sus vidas, que la bondad y la integridad siempre vencen a la crueldad y el abuso de poder. Valentina dio un paso adelante, colocándose junto a su madre. Y mi mamá no está sola. Nos tiene a nosotros y vamos a ayudarla en todo. Diego asintió con determinación. Papá nos enseñó a trabajar duro. Haremos que esta hacienda sea la mejor de toda la región. Incluso la pequeña Isabela, sin comprender completamente, pero sintiendo el momento, añadió: «Sí, vamos a ayudar a mami». Don Ignacio miró a la familia unida frente a él y algo en su expresión cambió. Quizás fue un destello de reconocimiento de lo que había perdido con su crueldad, o quizás solo era rabia impotente. Sin decir más, se dio la vuelta y caminó hacia uno de los automóviles que lo esperaban. Antes de subir, se volvió una última vez. «Esto no ha terminado, Teresa. Ya verás». Pero sus palabras sonaron huecas, el último intento de un hombre derrotado de mantener algo de poder. El automóvil se alejó, llevándose a don Ignacio de la hacienda que había gobernado con puño de hierro durante tantos años. Eduardo Sandoval observó la escena con satisfacción. Y así termina un capítulo oscuro y comienza uno nuevo. Se volvió hacia Teresa. Ahora viene la parte difícil, convertir esta propiedad en lo que debe ser, un lugar de trabajo digno, de prosperidad compartida, de justicia. ¿Estás lista? Teresa miró la casa principal, los establos, los campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Era abrumador, aterrador, pero también emocionante. Estoy lista. Con la ayuda de Dios y el apoyo de mis hijos, estoy lista. Los primeros días como propietaria de la hacienda fueron un torbellino de emociones y aprendizaje para Teresa. Eduardo Sandoval cumplió su promesa y trajo a Marcos Herrera, un administrador experimentado de aproximadamente 60 años con décadas de experiencia en operaciones agrícolas. Marcos era un hombre de pocas palabras, pero gran sabiduría. Desde el primer momento, trató a Teresa con respeto genuino, nunca condescendiente, a pesar de su falta de experiencia formal. «Usted tiene algo que no se puede enseñar», le dijo durante su primera reunión. «Tiene corazón y sentido común. El resto lo aprenderemos juntos». La primera orden de negocios fue reunir a todos los trabajadores. Teresa pidió que se juntaran en el patio principal, el mismo lugar donde don Ignacio solía dar órdenes con desprecio. Ahora, parada frente a ellos con sus 5 hijos a su lado, Teresa sentía el peso de la responsabilidad, pero también una determinación férrea. «Buenos días a todos», comenzó su voz clara a pesar de los nervios. «Muchos de ustedes me conocen. Trabajé aquí durante meses y antes de eso, mi esposo Rodrigo fue parte de esta comunidad durante años». Vio rostros familiares asentir, algunos con sonrisas de apoyo. Roberto, quien le había dado comida cuando más lo necesitaba, estaba al frente, sus ojos brillando con orgullo. «Sé que esto es inusual», continuó Teresa, «una viuda con 5 hijos como propietaria de una hacienda. Sé que algunos pueden dudar de mi capacidad, y seré honesta con ustedes. Yo también tengo dudas. No tengo experiencia administrando una operación de este tamaño». Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. «Pero sí sé algo sobre trabajo duro. Sé sobre dignidad, sobre tratar a las personas con respeto. Y sé que esta hacienda puede ser algo diferente de lo que fue bajo don Ignacio».
Valentina le apretó la mano, dándole ánimo para continuar. Así que les propongo lo siguiente. Teresa respiró profundo. Trabajemos juntos para hacer de este lugar algo de lo que podamos estar orgullosos. No solo un negocio rentable, sino una comunidad donde todos sean tratados justamente, donde nadie tema ser humillado o abusado, donde el trabajo duro sea recompensado y la lealtad sea mutua. Las palabras de Teresa resonaron en el silencio que siguió. Luego, lentamente, Roberto comenzó a aplaudir. Otros se unieron, y pronto todo el patio resonaba con aplausos. Algunos trabajadores tenían lágrimas en los ojos, años de maltrato finalmente reconocidos y validados. Marcos Herrera se acercó y habló en voz baja para que solo Teresa pudiera escuchar. Bien hecho. Has ganado sus corazones. Ahora debemos ganarnos su confianza con acciones. Y las acciones comenzaron inmediatamente. Teresa, con la guía de Marcos y el apoyo financiero inicial de Eduardo Sandoval, implementó cambios radicales. Primero, aumentó los salarios. No dramáticamente al principio, la hacienda necesitaba mantener su viabilidad financiera, pero lo suficiente para que los trabajadores sintieran que su labor era valorada. Un trabajador bien pagado es un trabajador motivado, explicó Marcos. Y un trabajador motivado es más productivo. Segundo, mejoró las condiciones de vivienda. Las pequeñas cabañas donde vivían los trabajadores y sus familias habían sido descuidadas durante años. Teresa organizó equipos de reparación, usando parte de los recursos de la hacienda para arreglar techos con goteras, reemplazar puertas rotas, mejorar la ventilación. «Mamá, ¿podemos ayudar?», preguntó Diego un día, viendo a los trabajadores reparar una de las cabañas. «Por supuesto», respondió Teresa. «Esta es nuestra comunidad ahora. Todos contribuimos». Y así sus 5 hijos se convirtieron en parte integral de la operación. Valentina, con su madurez natural, ayudaba a Teresa con la contabilidad básica, aprendiendo a llevar registros de gastos e ingresos. Diego trabajaba con los hombres en los establos, aprendiendo sobre el cuidado de los animales. Camila ayudaba en la cocina comunitaria que Teresa había establecido, asegurándose de que todos los trabajadores tuvieran al menos una comida caliente al día. Mateo e Isabela, aunque pequeños, también contribuían con tareas simples, siempre bajo supervisión. Eduardo Sandoval visitaba regularmente, observando el progreso con satisfacción. «Estás haciendo exactamente lo que esperaba», le dijo a Teresa durante una de sus visitas. «Mejor, de hecho». «No podría hacerlo sin su apoyo», respondió Teresa sinceramente. «El préstamo inicial, la guía de Marcos, su confianza en mí. El dinero y la guía son herramientas», Eduardo la interrumpió gentilmente, «pero la visión, el corazón, la determinación, eso viene de ti. Nunca lo olvides». Sin embargo, no todo era fácil. Teresa enfrentaba desafíos constantemente. Algunos proveedores, acostumbrados a tratar con don Ignacio, intentaban aprovecharse de ella, asumiendo que una mujer sería más fácil de engañar. Marcos la ayudó a negociar, enseñándole a identificar precios justos y a mantenerse firme en sus términos. «No permitas que te intimiden», le aconsejaba. «Tienes tanto derecho a estar aquí como cualquier hombre, más, de hecho, porque esta tierra es tuya». Hubo también momentos de duda personal. Noches en que Teresa se sentaba en la oficina que ahora era suya, mirando los libros de contabilidad, abrumada por la responsabilidad. En esos momentos, miraba la foto de Rodrigo que había colocado en el escritorio. «¿Estoy haciendo lo correcto?», le preguntaba a la imagen silenciosa. «¿Estarías orgulloso de mí?». Y siempre, como si su esposo le respondiera desde más allá, encontraba la fuerza para continuar. Porque no estaba haciendo esto solo por ella. Lo hacía por Valentina, Diego, Camila, Mateo e Isabela, por darles un futuro que nunca habían soñado posible, por enseñarles que la integridad y el trabajo duro sí importan, que la bondad no es debilidad, sino la mayor fortaleza. Un día, aproximadamente 3 meses después de asumir la propiedad, Teresa recibió una visita inesperada. Una mujer de mediana edad llegó al portón principal, acompañada de 2 niños pequeños. Su ropa estaba gastada, su rostro mostraba señales de agotamiento y preocupación. «¿Puedo ayudarla?», preguntó Teresa,
acercándose personalmente al portón, algo que sorprendió a la mujer. «Yo busco trabajo», dijo la mujer tímidamente. «Me llamo Patricia, soy viuda. Mi esposo murió hace 2 meses y no tengo dónde ir con mis hijos. Escuché que la nueva dueña es diferente, que es justa». Teresa vio su propio reflejo en esta mujer. Vio la desesperación, el miedo, la vulnerabilidad de no tener opciones. Sin dudarlo, abrió el portón completamente. «Entre, Patricia. Hablemos sobre qué puede hacer aquí y cómo podemos ayudarla». Marcos, quien había observado la interacción, se acercó después de que Teresa instalara a Patricia y sus hijos en una de las cabañas recién renovadas. «Tiene buen corazón, Teresa, pero debe tener cuidado. No puede salvar a todos los que llegan a su puerta». «Lo sé», respondió Teresa, «pero puedo ayudar a los que llegan. Y si cada uno de nosotros ayuda aunque sea a una persona, imagina el cambio que podríamos crear». Marcos sonrió, negando con la cabeza con afecto. «Su esposo debe haber sido un hombre muy especial para haber tenido una esposa como usted». «Lo era». Teresa tocó el pequeño medallón que llevaba al cuello, el último regalo de Rodrigo. «Y me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos». Con el paso de las semanas, la hacienda comenzó a transformarse, no solo físicamente, sino en espíritu. Los trabajadores, tratados con dignidad y respeto, respondían con lealtad y esfuerzo. La productividad aumentó, no porque Teresa los presionara, sino porque querían contribuir al éxito de alguien que genuinamente se preocupaba por ellos. Las familias de los trabajadores comenzaron a prosperar. Los niños que antes trabajaban en los campos por necesidad, ahora asistían a una pequeña escuela que Teresa había establecido en uno de los edificios renovados. «La educación es la única forma de romper el ciclo de pobreza», insistía. «Nuestros hijos merecen oportunidades que nosotros nunca tuvimos». Valentina, con sus 12 años, ayudaba a enseñar a los niños más pequeños. Diego organizaba actividades deportivas después de las clases. La hacienda se estaba convirtiendo en una verdadera comunidad, no solo un lugar de trabajo. Eduardo Sandoval, en una de sus visitas, caminó por la propiedad con Teresa, observando todos los cambios. «Has excedido todas mis expectativas», dijo con orgullo genuino. «Esta hacienda no solo es rentable, es un modelo de cómo deberían funcionar estas operaciones». «Todavía tenemos mucho por hacer», respondió Teresa con humildad, «pero estamos avanzando, paso a paso». «Ese es el secreto», Eduardo asintió. «No se trata de cambios dramáticos de la noche a la mañana, se trata de consistencia, de mantener tus valores incluso cuando es difícil». Esa noche, Teresa reunió a sus 5 hijos en la casa principal, en lo que ahora era su hogar. Se sentaron juntos en la sala, un lujo que meses atrás habría sido inimaginable. «Quiero que recordemos algo importante», dijo Teresa, mirando a cada uno de sus hijos. «Todo esto, esta casa, esta tierra, esta oportunidad, vino porque hicimos lo correcto, incluso cuando era lo más difícil. Cuando defendía a ese anciano, no sabía quién era. Lo hice porque era lo correcto. Y perdimos todo», añadió Valentina pensativamente. «Pero luego ganamos mucho más». «Exactamente», Teresa sonrió. «La vida tiene una forma misteriosa de recompensar la bondad, no siempre de inmediato y no siempre de la manera que esperamos. Pero si mantenemos nuestros valores, si tratamos a los demás con dignidad, si ayudamos cuando podemos, las bendiciones llegan». Diego abrazó a su madre. «Papá estaría orgulloso de ti, mamá, de todos nosotros». «Lo está», Teresa besó la frente de su hijo. «Donde quiera que esté, lo está. Y seguiremos haciéndolo orgulloso cada día». Los meses continuaron pasando, y con ellos, la hacienda de Teresa florecía de maneras que nadie había anticipado. La noticia de una propietaria justa y compasiva se extendió por toda la región, atrayendo no solo trabajadores de calidad, sino también la atención de otros hacendados y empresarios. Algunos la visitaban por curiosidad, escépticos de que una mujer, especialmente una viuda, pudiera manejar exitosamente una operación agrícola, pero invariablemente se marchaban impresionados por
Lo que veían: campos bien mantenidos, trabajadores motivados, una comunidad próspera. Sin embargo, no todos recibían bien su éxito. En una reunión regional de propietarios de tierras, Teresa experimentó por primera vez el rechazo abierto de algunos de sus pares masculinos. «Es un experimento interesante», comentó uno de los hacendados con condescendencia apenas velada, «pero veremos cuánto dura cuando enfrente una verdadera crisis. Las mujeres son demasiado emocionales para tomar decisiones difíciles». Teresa mantuvo la compostura, aunque sintió la ira burbujeando en su interior. El respeto y la dignidad hacia los trabajadores no es emocionalismo, señor Domínguez. Es sentido común de negocios. Trabajadores felices son trabajadores productivos. Palabras bonitas, intervino otro hacendado, pero cuando llegue la temporada de sequía o una plaga destruya sus cultivos, esa filosofía no salvará su hacienda. Marcos Herrera, quien acompañaba a Teresa, habló con voz firme. He administrado propiedades durante 40 años. He trabajado con docenas de propietarios y les puedo asegurar que Teresa Méndez tiene más visión y capacidad que la mayoría de los hombres que he conocido en este negocio. La defensa de Marcos silenció momentáneamente a los críticos, pero Teresa sabía que tendría que probar su valía una y otra vez. El mundo no estaba acostumbrado a mujeres en posiciones de poder, especialmente en el sector agrícola. La verdadera prueba llegó 6 meses después de asumir la propiedad. Una sequía severa azotó la región, la peor en décadas. Los ríos se secaron, los pozos bajaron peligrosamente y los cultivos comenzaron a marchitarse bajo el sol implacable. Teresa convocó una reunión de emergencia con Marcos y los capataces. «¿Cuál es nuestra situación real?», preguntó, necesitando la verdad sin adornos. Marcos desplegó mapas y registros. «Tenemos agua suficiente para aproximadamente 3 semanas si racionamos estrictamente. Después de eso, tendremos que tomar decisiones difíciles sobre qué cultivos salvar y cuáles sacrificar. Y los trabajadores, sus familias». «El agua para consumo humano es prioridad», aseguró Marcos. «Pero si perdemos los cultivos no habrá ingresos, y sin ingresos…» No necesitaba terminar la frase. Sin ingresos no podría pagar salarios. Los trabajadores y sus familias sufrirían. Teresa pasó esa noche en vela, caminando por los campos resecos, orando por guía. Recordó las palabras de Eduardo Sandoval. «Habrá momentos difíciles. Lo que importa es cómo respondes a ellos». A la mañana siguiente, reunió a todos los trabajadores. «No les voy a mentir», comenzó. «Enfrentamos una crisis seria. La sequía amenaza nuestros cultivos y, por extensión, nuestro sustento». Vio preocupación en los rostros, pero también atención. Continuó. «Tengo 2 opciones. Puedo despedir a la mitad de ustedes ahora para conservar recursos, o podemos enfrentar esto juntos, como comunidad». Roberto habló desde la multitud. «¿Qué significa juntos, patrona?». «Significa que todos compartimos el sacrificio», explicó Teresa. «Reduciré temporalmente los salarios en un 20%, incluyendo mis propios gastos. Usaremos ese dinero ahorrado para comprar agua de las haciendas del norte que tienen pozos más profundos. Racionaremos cuidadosamente. Trabajaremos turnos, nocturnos cuando el sol no sea tan fuerte, y rezaremos por lluvia». Hizo una pausa. «Pero les prometo esto. Nadie perderá su trabajo. Nadie será abandonado. O salimos de esta crisis juntos o caemos juntos. Pero no dejaré a nadie atrás». El silencio que siguió fue roto por Roberto. «Yo acepto la reducción salarial. Prefiero ganar menos temporalmente que perder mi trabajo completamente». Otros asintieron, voces elevándose en acuerdo. Patricia, la viuda que Teresa había acogido meses atrás, habló con voz temblorosa. «Usted me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo, patrona. Estoy con usted pase lo que pase». Las semanas siguientes fueron las más difíciles que Teresa había enfrentado desde asumir la hacienda. Cada día era una batalla contra el sol implacable, contra la tierra sedienta, contra el miedo de que no fuera suficiente. Valentina ayudaba a racionar el agua, llevando registros meticulosos de cada gota utilizada.
Diego organizaba los turnos nocturnos, trabajando junto a hombres 3 veces su edad. Camila preparaba comidas simples pero nutritivas para mantener la energía de todos. Incluso Mateo e Isabella contribuían, llevando mensajes entre los trabajadores, manteniendo el ánimo con sus risas infantiles. Eduardo Sandoval apareció una tarde, su limusina levantando polvo en el camino seco. Bajó con expresión seria y encontró a Teresa supervisando la irrigación cuidadosa de los campos prioritarios. «Escuché sobre la sequía», dijo sin preámbulos. «Vine a ofrecer ayuda». Teresa, con el rostro manchado de tierra y sudor, lo miró con gratitud, pero también con determinación. «Aprecio su oferta, don Eduardo, pero necesito intentar resolver esto por mi cuenta primero. Si acepto ayuda cada vez que hay un problema, nunca aprenderé a ser verdaderamente independiente». Eduardo sonrió, claramente complacido con su respuesta. «Esa es exactamente la actitud que esperaba. Pero déjame al menos compartir algo de experiencia. He pasado por 3 sequías mayores en mi vida. Déjame mostrarte algunas técnicas de conservación de agua que podrían ayudar». Durante los siguientes días, Eduardo trabajó junto a Teresa y Marcos, implementando sistemas de irrigación más eficientes, enseñando métodos de conservación que había aprendido en décadas de experiencia. No era caridad, era mentoría, y Teresa absorbía cada lección con avidez. «¿Por qué hace todo esto por mí?», preguntó Teresa una noche, mientras revisaban los planes para el día siguiente. Eduardo la miró con expresión pensativa. «Porque veo en ti algo raro en este mundo, integridad genuina combinada con humildad para aprender. Muchas personas tienen una u otra, pero rara vez ambas». Hizo una pausa. «Y porque cuando era joven, alguien hizo lo mismo por mí. Me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría. Me enseñó que el verdadero éxito no se mide en lo que acumulas, sino en cuántas vidas tocas positivamente. Estoy simplemente pagando hacia adelante lo que me fue dado». La sequía duró 5 semanas en total. Fueron 5 semanas de trabajo agotador, de preocupación constante, de noches sin dormir. Pero la comunidad de la hacienda se mantuvo unida, cada persona contribuyendo lo que podía. Y entonces, una mañana, las nubes comenzaron a formarse. Al principio nadie se atrevía a esperanzarse. Habían visto nubes antes que no traían nada. Pero estas eran diferentes, oscuras y pesadas, prometedoras. Cuando cayeron las primeras gotas, un grito de alegría resonó por toda la hacienda. Los trabajadores salieron de sus casas. Los niños corrieron a los campos, todos con los rostros vueltos hacia el cielo, dejando que la lluvia los empapara. Teresa se arrodilló en medio del campo, sus 5 hijos corriendo hacia ella. Se abrazaron bajo la lluvia, llorando de alivio y gratitud. «Lo logramos», susurró Valentina. «Mamá, lo logramos». «Lo logramos juntos», corrigió Teresa, mirando a su alrededor a la comunidad que se había unido en la adversidad. «Todos juntos». La lluvia continuó durante 3 días, llenando los pozos, reviviendo los cultivos, lavando el polvo y el miedo. Cuando finalmente paró, la hacienda estaba transformada, verde y vibrante nuevamente. Marcos se acercó a Teresa con los libros de contabilidad. «Hemos sobrevivido. Los cultivos se recuperarán. Podremos restaurar los salarios completos en 2 meses». Teresa asintió, exhausta pero triunfante. Habían enfrentado su primera crisis mayor y habían prevalecido, no por suerte, sino por trabajo duro, solidaridad comunitaria y fe inquebrantable. Esa noche, Eduardo Sandoval se preparaba para partir. «Has pasado la prueba más difícil», le dijo a Teresa. «No la sequía, sino cómo respondiste a ella. Mantuviste tus valores incluso cuando habría sido más fácil abandonarlos. Eso es lo que te hace excepcional». «Tuve un buen maestro», respondió Teresa con una sonrisa cansada. «No», Eduardo negó con la cabeza. «Yo solo te mostré técnicas, el carácter, la integridad, la compasión. Eso ya estaba en ti, siempre estuvo ahí». 1 año completo había pasado desde aquel día que cambió todo. Teresa se encontraba en la colina
que daba vista a toda la hacienda, el mismo lugar donde solía pararse don Ignacio para observar su imperio con ojos codiciosos. Pero lo que Teresa veía era completamente diferente. Veía campos prósperos donde trabajadores bien pagados laboraban con dignidad. Veía las casas renovadas donde familias vivían con seguridad y esperanza. Veía la pequeña escuela, donde los niños aprendían, sus risas llenando el aire. Veía una comunidad, no una propiedad. «Mamá, ven rápido». La voz de Camila la sacó de sus pensamientos. Ya están llegando los invitados. Teresa había organizado una celebración para conmemorar el primer aniversario de asumir la hacienda. Había invitado a todos los trabajadores y sus familias, a los proveedores que habían sido justos con ella, a los vecinos que la habían apoyado y, por supuesto, a Eduardo Sandoval. El patio principal, que un año atrás había sido un lugar de miedo y opresión, ahora estaba decorado con flores y guirnaldas. Mesas largas se extendían bajo los árboles, cargadas con comida que la comunidad había preparado juntos. Música alegre llenaba el aire, y los niños corrían jugando sin preocupaciones. Eduardo Sandoval llegó en su limusina, pero esta vez bajó con una sonrisa cálida. «Teresa, esto es maravilloso», dijo abrazándola como a una hija. «Mira lo que has construido». «Lo que hemos construido», corrigió Teresa señalando a la comunidad reunida. Nada de esto habría sido posible sin cada persona aquí. La celebración comenzó con música y comida. Teresa se movía entre los invitados, asegurándose de que todos se sintieran bienvenidos, escuchando historias, compartiendo risas. Era difícil creer que hace un año estaba durmiendo bajo un árbol sin saber de dónde vendría la siguiente comida. Cuando el sol comenzó a descender, Eduardo pidió atención. «Amigos, si me permiten unas palabras», su voz resonó sobre la multitud. «Hace un año, vine a esta región buscando algo específico. Buscaba a alguien que entendiera que la verdadera riqueza no se mide en hectáreas o en cabezas de ganado, sino en la capacidad de hacer el bien». Se volvió hacia Teresa. «No solo encontré a esa persona, encontré a alguien que ha superado todas mis expectativas. Teresa no solo ha convertido esta propiedad en un negocio próspero, sino en un hogar para todos los que trabajan aquí. Ha demostrado que la bondad y la justicia no están reñidas con el éxito económico». Los aplausos resonaron, pero Eduardo levantó la mano para continuar. «Y más importante aún, ha criado a 5 hijos extraordinarios que han aprendido estas mismas lecciones. Valentina, Diego, Camila, Mateo, Isabela, vengan aquí por favor». Los 5 niños se acercaron tímidamente. Eduardo se arrodilló para estar a su nivel. «Ustedes tienen una madre muy especial, pero ella me ha dicho muchas veces que ustedes son su mayor fortaleza, que cada decisión que toma es pensando en qué ejemplo les está dando». Se puso de pie y miró a la multitud. «Eso es liderazgo verdadero. No se trata de poder o control, sino de servicio y ejemplo». Teresa, con lágrimas en los ojos, tomó el micrófono que le ofrecieron. «No sé qué decir excepto gracias. Gracias a don Eduardo por ver algo en mí que yo misma no veía. Gracias a Marcos por su paciencia y sabiduría. Gracias a cada trabajador aquí que confió en mí cuando tenían todas las razones para dudar». Su voz se quebró ligeramente. «Hace un año perdí todo por defender a un anciano desconocido. En ese momento parecía el fin del mundo, pero resultó ser el comienzo de algo hermoso. Y la lección que aprendí, la lección que quiero que mis hijos y todos ustedes recuerden, es esta. La compasión nunca es un error. La bondad siempre encuentra su recompensa. Quizás no inmediatamente, pero sí en el momento preciso». Roberto se puso de pie. «Patrona, todos aquí queremos decirle algo. Bajo don Ignacio veníamos a trabajar por miedo. Bajo usted venimos por respeto y gratitud. Ha cambiado nuestras vidas». Patricia, la viuda que Teresa había acogido, añadió con voz temblorosa: «Me dio una oportunidad cuando estaba desesperada. No solo un trabajo, sino dignidad. Mis hijos ahora van a la escuela. Tenemos un futuro. Eso es gracias a usted». Uno por uno, los
Trabajadores compartieron historias de cómo la hacienda había cambiado bajo el liderazgo de Teresa. Historias de salarios justos que permitían alimentar familias, de viviendas dignas, de ser tratados como seres humanos, en lugar de herramientas desechables. Mientras escuchaba, Teresa pensó en Rodrigo. ¿Cómo le habría encantado ver esto? Ver a sus hijos creciendo en un lugar de esperanza en lugar de desesperación. Tocó el medallón en su cuello y susurró: «Lo logramos, mi amor. Nuestros hijos están a salvo. Están aprendiendo las lecciones correctas». La celebración continuó hasta bien entrada la noche. Cuando finalmente los invitados comenzaron a retirarse, Eduardo se acercó a Teresa una última vez. «Hay algo que quiero decirte», comenzó. «He estado haciendo esto durante años, buscando personas de buen corazón para ayudar. Tú no eres la primera, pero eres especial». «¿Por qué?», preguntó Teresa. «Porque no solo aceptaste la bendición, la multiplicaste. No solo cambiaste tu vida, cambiaste la vida de todos a tu alrededor. Ese es el verdadero propósito de la riqueza, ser un canal de bendiciones para otros». Eduardo sacó un sobre de su bolsillo. «Esto es para ti. No lo abras ahora, ábrelo cuando sientas que es el momento correcto». Teresa tomó el sobre, confundida pero confiada. «¿Qué es?». «Digamos que es el siguiente capítulo». Eduardo sonrió misteriosamente. «Pero no te preocupes por eso ahora. Disfruta este momento, lo has ganado». Después de que todos se fueron, Teresa reunió a sus 5 hijos en el porche de la casa principal. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo nocturno y el aire estaba lleno del aroma de las flores del jardín. «¿Están felices?», preguntó Teresa, abrazándolos a todos. «Sí, mamá», respondió Valentina, «pero lo más importante es que estamos juntos». Diego asintió. «Y papá nos está cuidando desde el cielo. Sé que está orgulloso de nosotros». «Lo está». Teresa besó la frente de cada uno de sus hijos. «Y yo estoy orgullosa de ustedes. Han trabajado duro, han sido amables, han aprendido que el verdadero valor de una persona no está en lo que posee, sino en cómo trata a los demás». Camila señaló el cielo. «Mira, mamá, una estrella fugaz. Pide un deseo». Teresa cerró los ojos, pero no pidió nada para ella misma. Pidió que sus hijos crecieran siendo personas de bien, que nunca perdieran su compasión, que siempre recordaran de dónde venían y ayudaran a otros como ellos habían sido ayudados. Más tarde esa noche, sola en su habitación, Teresa abrió el sobre que Eduardo le había dado. Dentro había un documento legal y una carta. El documento transfería la propiedad completa de la hacienda a su nombre, sin deudas, sin condiciones. Era completamente suya. La carta decía: «Querida Teresa, cuando te di esta hacienda hace un año, técnicamente seguía siendo mía. Tú eras la administradora, pero has demostrado con creces que mereces ser la dueña verdadera. Estos documentos hacen oficial lo que ya era realidad en la práctica. Pero más importante que el papel es el legado que estás construyendo, no solo para tus hijos, sino para toda esta comunidad. Has demostrado que es posible tener éxito sin sacrificar la humanidad, que la compasión y la prosperidad pueden coexistir. Continúa siendo esa luz en la oscuridad. Y cuando veas a alguien en necesidad, recuerda cómo te sentiste aquel día bajo el árbol, sin saber de dónde vendría la ayuda. Sé para otros lo que yo fui para ti. Con admiración y afecto, Eduardo Sandoval». Teresa leyó la carta 3 veces, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud profunda, de asombro ante cómo la vida puede cambiar en formas inimaginables. Se acercó a la ventana y miró la hacienda bañada por la luz de la luna. Un año atrás, habría dado cualquier cosa por un simple techo sobre sus cabezas. Ahora era dueña de todo esto, pero lo más valioso no era la propiedad en sí, sino lo que representaba. Una segunda oportunidad, una prueba de que la bondad importa, una lección para sus hijos sobre lo que realmente vale la pena en la vida. Y en algún lugar de la región, quizás don Ignacio también miraba las estrellas, reflexionando sobre las consecuencias de sus acciones. Después de perder todo,
Había encontrado trabajo como empleado en una tienda de la ciudad. Por primera vez en su vida, experimentaba lo que significaba servir a otros, recibir órdenes, depender de un salario modesto. Quizás, en su nueva humildad forzada, estaba aprendiendo las lecciones que se había negado a aprender cuando tenía poder. Quizás estaba descubriendo que el valor de una persona no radica en sus posesiones o en su capacidad de dominar a otros, sino en su humanidad básica. O quizás no. Algunas personas nunca aprenden. Pero esa ya no era la preocupación de Teresa. Ella había elegido su camino, el camino de la compasión, de la justicia, de construir en lugar de destruir. Y mientras se preparaba para dormir, Teresa hizo una última oración de gratitud, por sus hijos, por su comunidad, por Eduardo Sandoval, por la segunda oportunidad que la vida le había dado. Pero sobre todo, agradeció por aquel momento de decisión un año atrás, cuando eligió defender a un desconocido a pesar del costo. Porque esa decisión, ese simple acto de bondad, había desencadenado una serie de eventos que no solo transformaron su vida, sino las vidas de todos a su alrededor. Y esa, comprendió Teresa, era la verdadera magia de la compasión. No solo cambia a quien la recibe, sino especialmente a quien la da. Querido amigo, querida amiga que has llegado hasta el final de esta historia, quiero que te hagas una pregunta honesta. ¿Cuántas veces has pasado junto a alguien que necesitaba ayuda y miraste hacia otro lado? No por maldad, sino por miedo, por comodidad, porque era más fácil no involucrarse. Teresa no era una superheroína, era una mujer común, vulnerable, con 5 hijos que dependían de ella. Tenía todas las razones del mundo para quedarse callada, para no arriesgar lo poco que tenía, pero eligió diferente. Y esa elección cambió todo. Quizás tú también estás pasando por un momento difícil. Quizás sientes que no tienes nada que dar, que apenas puedes con tu propia carga. Pero la historia de Teresa nos enseña que no necesitas tener mucho para hacer una diferencia. A veces, un simple acto de bondad, una palabra de aliento, una mano extendida, puede desencadenar cambios que nunca imaginaste posibles. La vida tiene una forma misteriosa de recompensar la bondad genuina. No siempre de inmediato, no siempre de la manera que esperamos, pero las bendiciones llegan. Y cuando lleguen a ti, recuerda, no son solo para ti, son para que tú también seas un canal de bendiciones para otros. Cada uno de nosotros tiene el poder de ser el Eduardo Sandoval en la vida de alguien, de ver el potencial donde otros ven fracaso, de ofrecer una oportunidad donde otros ofrecen juicio, de extender una mano donde otros dan la espalda. Y si hoy te sientes como Teresa bajo aquel árbol, sin saber de dónde vendrá la ayuda, ten fe, mantén tu integridad, sigue haciendo el bien incluso cuando parece no tener sentido, porque las bendiciones más grandes a menudo llegan disfrazadas de los desafíos más difíciles. No te vayas sin ser parte de esta familia que cree en el poder transformador de la bondad. Suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte las historias que restauran la fe en la humanidad. Cada suscripción es un recordatorio de que todavía hay bondad en este mundo, de que todavía vale la pena creer en las personas. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla hoy, con alguien que esté pasando por momentos difíciles, con alguien que haya perdido la esperanza. Porque a veces una simple historia puede cambiar una perspectiva, puede encender una chispa de esperanza, puede recordarnos quiénes realmente somos. Y recuerda las palabras de Teresa. Cada persona que encuentras en tu camino podría ser un ángel disfrazado poniéndote a prueba. Trata a todos como te gustaría ser tratado si estuvieras en su lugar. Que esta historia te inspire a ser mejor, a hacer el bien sin esperar nada a cambio, a mantener tu humanidad incluso cuando el mundo te presione a perderla. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, sé la luz que alguien necesita ver hoy. Dios te bendiga.